Buenas tardes, bendiciones a todos. Que la gracia y la paz de Dios estén con cada uno de ustedes. Los quiero invitar en esta tarde a que hablemos de cosas valiosas, de cosas relevantes, de cosas importantes. Muchas personas arman escenarios, comentarios, sin cosas que tengan mucho valor, ¿sabes? Decir cosas que, por ejemplo, a veces nos cuentan la historia del vecino que se emborrachó y que hizo locuras, se desnudó en la calle, pero él no hizo nada por ayudarlo. Nos cuentan la historia de la vecina o de la conocida que está en un problema de hambre, de necesidad, y empieza a contar que no come bien, que no se viste bien, pero no hace nada. Hay que tener cuidado con eso. Esa es una de las razones por las que Noé maldijo a Canaán, porque su hijo menor, Cam, lo miró borracho, desnudo, y en vez de taparlo, se fue a contar la escena que vio. Solo imagínese si Cam entra, ve y tapa a su papá y hace silencio, ¿qué hubiera pasado? No iba a saber jamás, no es que lo hayan visto. Entonces, uno de los enojos de Noé es que salga a hablar de su condición, de su momento difícil. Muchos están en eso, hablando de momentos difíciles, sin dar la mano, sin brindar un refrigerio. El hombre, a pesar de su situación difícil, de lo duro de la vida, de las cosas negativas, también puede hacer cosas buenas. El hombre puede surgir y hacer cosas buenas. Hay hombres con muchos adjetivos, muchas características. Hay hombres misericordiosos, hay hombres nobles, hay hombres justos, hay hombres buenos, así como también hay malos y todo lo demás. Pablo, en una carta que envía a Timoteo, le dice: venga, que le voy a encomendar una función valiosísima, valiosísima. Es tan valiosa que voy a poner testigos. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, dice textualmente así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es importante tener en cuenta lo que Pablo dice. Pablo le dice: te encarezco, es decir, te le subo el precio. Se encarecieron los alimentos. ¿Qué pasó con eso? Subieron de precio. Se encareció la gasolina. ¿Qué pasó con eso? Subió de precio. Cambió su valor. Pablo le dice a Timoteo: venga, que le voy a dar algo carísimo. Carísimo, te lo encarezco. Te lo pongo carísimo porque es muy valioso. Demasiado valioso. Inmensamente valioso. Y tú lo vas a hacer, pero no te olvides que Dios y Jesús te van a estar viendo, te van a estar vigilando para que lo hagas bien, para que lo hagas como debe ser, no para que te pongas a contar historias, no para que te pongas
a decir cosas que no te constan, que no las tienes como vivencia ni te las ha revelado Dios. Hace poquito miré a un señor ahí. Él, según su concupiscencia, sabe cuál es el infierno. Él dice que el infierno es el sol y toma la Biblia para fundamentar su hipótesis, para fundamentar su idea. Yo no le creo. Es más, no me interesa. No me interesa porque hay cosas que no me interesan. Hay muchas personas haciendo unos análisis tan irrelevantes. O sea, son cristianos evangélicos, aman el evangelio y leen mucho la Biblia, pero están haciendo una clase de cosas que no tienen ningún interés, que no tienen ninguna validez. Por ejemplo, le preguntan a uno cómo son los pies de Dios. Yo no sé. Casi que no me interesa. A mí me interesa la misericordia de Dios. A mí me interesa la paciencia de Dios. A mí me interesa el amor de Dios. A mí me interesa la oportunidad que Dios me está dando. A mí podría decir que me da igual si Dios calza 40 o 42. No voy a gastar mi tiempo y mi entendimiento averiguando si Jesús era negro o blanco. No voy a gastar mi tiempo en eso. Hay gente investigando si Moisés tuvo una hija o un hijo. Bueno, si encuentras esa respuesta, ¿en qué te suma? Vamos a suponer que el infierno es el sol. O supongamos que es Marte. Y que se llegue a comprobar que Dios calzaba 43. Y que las uñas la tenía bien arregladitas. Y que Moisés tuvo 2 hijas gemelas. Son supuestos, no ideas. ¿En qué nos beneficia? O sea, ¿en qué nos ayuda eso a organizar el camino de la salvación, que es lo que en verdad necesitamos? En una oportunidad alguien me pregunta, o me afirma mejor, que Dios es mujer. La verdad no quise entrar en profundidad con él, no quise como llegar al punto que tal vez él quería llegar. Pero yo sí tengo claro algo. Hay muchas expresiones y manifestaciones acerca de la palabra de Dios que los únicos responsables son predicadores insensatos que dicen lo que quieren decir. Por ejemplo, hay gente que te dice en tu cara que las faldas son de las mujeres y los pantalones de los hombres, ¿cierto? No te olvides que hay gente oyendo con ganas de contradecir las sagradas escrituras y mire, se ponen colorados de la rabia asegurando que las faldas es ropa de mujer, y los detractores se aprovechan de eso para sacar conclusiones que a veces pues son lamentables para las personas que demoran tiempo tratando de llevar un mensaje cristiano y hacerlo bien, porque mire, dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 1, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, si asegura alguno por ahí que las faldas es netamente de mujeres, entonces tenía razón aquel loco en decirme que Dios era mujer. Pero no funciona así. Uno tiene que profundizar, uno tiene que prepararse, uno tiene que enriquecer su conocimiento para llegar a hablar de la vestimenta del cristiano, de esa vestimenta que es honorable, tanto en hombres como mujeres. Pero uno tiene que llenarse del conocimiento, llenarse de los fundamentos reales, de cosas ciertas,
para lanzar esos juicios, para lanzar esas aseveraciones. Porque si no, vamos a terminar metidos en un lugar y van a tener razón los que dicen que la Biblia se contradice. Pero somos algunos de nosotros que no profundizamos, que no hacemos las cosas bien, que nos olvidamos que cuando llevamos en el Evangelio somos ángeles de Dios y que Dios y el Señor Jesucristo están ahí mirándonos tanto para hacer su trabajo de inspección, podríamos decir como de supervisores, pero además para ayudarnos a que las cosas las hagamos bien. Hay una cantidad de cosas valiosas, hay una cantidad de cosas importantes. Entonces la gente dice, hermano, o mira, ¿cómo hago para ser justo? ¿O cómo hago para ser santo? La Biblia es la que enseña. La Biblia es la que muestra eso. Por allá en Hechos 10, encontramos la historia de Cornelio, que arranca diciendo que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Por eso alcanzó gracia delante de Dios. Muchos creen que Cornelio alcanzó gracia delante de Dios porque Dios recibe a todo el mundo, a gordos, a flacos, a negros, a blancos, a buenos, a malos, a medio, a regulares. No. Hay que convertirse en un hombre de bien. Y Cornelio tenía unas características que iban a agradar a Dios. Ahí en Hechos 10, a partir del versículo 1 y 2, empieza a encontrar usted esas cualidades de Cornelio, que deberían ser sus cualidades y que deberían ser mis cualidades, para entonces yo alcanzar esa justificación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque así lo ha dicho en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir del verso 18 dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Hay gente preguntando por ahí que si hay justos, por aquello de que un versículo bíblico dice que no hay justos ni aun uno, que bueno, llegará el momento en que haremos profundización de eso. Pero al menos por hoy tengo para decirle que sí hay justos, a los que justificó Cristo. Esos son justos, porque no en vano murió Cristo. Murió por la justificación de los hombres, de todos los hombres. Lo que no quiere decir que todos hayan alcanzado esa calificación de justos. Porque sí, Él murió por todos los hombres. La puerta está abierta de la justificación, pero hay gente que no la quiere. ¿Ves? Entonces, cosa valiosa en la vida: predicar la palabra de Dios. Con paciencia, sin afanes. Sin afanes. Con toda paciencia y doctrina. Es decir, con la verdad. Lleva un mensaje de salvación, conviértete en un ángel de Dios. Tú y yo podemos ser ángeles de Dios cada vez que llevamos un mensaje por las naciones
en la cárcel, en el hospital, en una estación de policía, en el parque, en la calle, en una cancha de fútbol, estamos siendo enviados de Dios, estamos siendo sus ángeles. Y Él está ahí con nosotros, porque dice la palabra, te encarezco, esto es valiosísimo, pero es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, ellos dos van a estar ahí siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y ojalá podamos seguir construyendo este Evangelio Santo de la mejor manera.